Nos preparamos y damos inicio a las exposiciones de las jornadas. Comenzamos con la conferencia económica que es auspiciada por Rosenthal Inversiones. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor en economía Miguel Kigel. Acompaña moderando el espacio la doctora contadora pública María Eugenia Abdelmalek, relator, doctor contador público Santiago del Mónaco. Bienvenido. Bueno, Bueno, muchas gracias por haber venido. Voy a hacer voy a tratar de resumir lo más breve posible el extensísimo currículum del doctor Kigel. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y PhD en Economía de Columbia University. Actualmente es director de EconViews y asesor económico y financiero de grandes corporaciones e instituciones financieras en Argentina y el exterior, y también consultor de gobiernos latinoamericanos e instituciones. Además, es investigador económico, panelista, ha escrito numerosísimos artículos económicos y hoy tenemos el honor de contar con su presencia, y también aprovecho para agradecer nuevamente a la gente de Rosenthal que ha colaborado para que el doctor Kigel pueda estar con nosotros. Así que bueno, muchas gracias. El doctor Kigel va a hacer su exposición y después está abierto a consultas de los asistentes. bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá, ya he venido varias veces, eh, pero insisten en que venga, lo cual es sorprendente, pero sigo estando acá. Le quiero agradecer mucho al colegio por invitarme nuevamente, eh, a Rubén Rubiolo por haber gestionado mi presencia acá, en un día tan especial para ustedes, para mi contadora también, porque la tengo loca. Para la gente de Rosenthal, con la que ya vengo trabajando hace muchos años. Y bueno, les voy a hablar acá. Acá hay una línea que ustedes no ven, es un corralito que me han puesto del cual no me puedo mover, porque si me muevo no sale. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco. Es un momento raro realmente en la Argentina, eh, porque estamos con un gobierno en el que bajar el déficit fiscal es popular, hacer ajustes es popular, la gente lo acepta, achicar el sector público, abrir la economía. Y venimos de otro que era todo lo contrario. Y entonces creo que es importante entender un poco hacia dónde vamos. Digamos, donde las preguntas son, ¿va a funcionar? ¿Es sostenible? ¿Va a ser como en el caso de Macri, que duró 4 años y después volvimos a donde estábamos antes? Eh, Es como ha sido siempre la Argentina, que cada programa económico que empieza por ahí genera entusiasmo y al poco tiempo nos desilusionamos. Eso es lo que voy a tratar de contestar y tratar de explicar un poco dónde estamos en esa situación. Tal vez no entrando tanto en números, tratando de entender en qué proceso económico estamos y ver qué chances hay de que esto salga bien. Pero antes me gustaría hablar de un poco lo que está pasando en el mundo. No sé cuánto han tenido tiempo entre planillas que estaban llenando, ¿cómo llaman eso? Lo que se ponen ahí, a los aplicativos estos que yo no entiendo ni qué son. Si tuvieron tiempo de enterarse, que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés medio punto. Eso es un hecho importante porque el mundo venía en una situación de inflación, venía en un mundo donde los bancos centrales habían subido la tasa de interés para tratar de controlar esa inflación. Y lo que pasó ayer es básicamente un mensaje por parte de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo de que la guerra contra la inflación las está ganando, de que efectivamente está bajando la inflación y de que pareciera que estamos a un mundo donde baja la inflación, bajan las tasas de interés, es un mundo más tranquilo, más previsible, y obviamente que es un mundo mejor para Argentina. Porque si bajan las tasas de interés en el mundo, va a haber, y siguen bajando, bajaron de 5,5 a 5 y seguramente seguirán bajando, en el momento llegarán a 3 o algún nivel por ahí, implica que va a haber más fondos disponibles para los países emergentes, lo cual es una buena noticia para un país que necesita dólares. Así que bueno, un poco lo que les quería contar, un poco cómo está viviendo el mundo. La verdad que el mundo viene de vivir momentos, años buenos de crecimiento.
Si uno mira los números, constantemente está creciendo, con algunas características. Estados Unidos sigue siendo probablemente la economía desarrollada que empuja como la locomotora dentro de los desarrollados, más que Europa, y aparentemente no está yendo una recesión, sino un aterrizaje suave. Entre los emergentes hubo un cambio. Durante muchos años fue China el país que realmente empujaba el crecimiento. Yo me acuerdo hace una década, seguramente cuando vine acá, cuando era más joven y venía acá a charlarles, en ese momento China crecía a tasas del 8, 9, 10%. Bueno, eso no, ya parece como que terminó ese ciclo. Estamos en un ciclo de crecimiento de China de más cerca del 5%, lo cual es totalmente esperable, porque los países no crecen al 10% para siempre. En un momento llegan como a empiezan a tocar la frontera que encuentran los países desarrollados hoy, que para crecer no crecen simplemente porque más gente se incorpora al sector formal, porque, digamos, pueden avanzar mucho tomando tecnologías de punta que esos países no la tienen, entonces hacen un salto. Y llega un momento que llegaron a la frontera y para crecer tienen que invertir, trabajar, lo que sea, de lo que se habla en Argentina, aumentar la productividad. Em, el que está tomando esa posición es India, que es una economía tan grande o más grande que la China en términos de población, con un producto per cápita más bajo y es la que tiene que hacer ahora lo que decimos el catch-up, de empezar a crecer y lo estamos viendo. Hace poco Federico Sturzenegger, dentro de las tantas reformas que está haciendo, habló de abrir el mercado de medicamentos. ¿De dónde? De la India. O sea, empieza a haber otro país, otro gran mercado, otra gran, digamos, potencia en términos de población que empieza a tallar en la economía mundial. Entonces, los emergentes ya no crecen tanto, pero sí crecen. Y América Latina es probablemente las regiones menos dinámicas en términos de crecimiento. Y eso es una gran pregunta que se hacen muchos economistas desde hace muchos años. ¿Por qué América Latina no crece, por ejemplo, como Asia? O mismo como algunos países de Europa del Este o del África. Es una economía, si uno mira las dos más grandes economías, o las tres más grandes economías de la región, que son México, Brasil y Argentina, ninguna crece más del 2-3%. O sea, son economías que les falta dinamismo. Hay una gran pregunta de por qué, digamos, por qué estas economías no crecen como el resto del mundo. Muchos hablan de regulaciones, muchos hablan de que son economías que aunque incluso Brasil y México, que son economías que tienen más industria, son muy dependientes de los productos primarios, están muy atados al ciclo de las commodities. Eh, Argentina está dentro de ese grupo em, y, y la verdad que no se le ha encontrado una buena respuesta. Algunos argumentan que es un tema de que en América Latina hay mucha peor distribución del ingreso que en países como Asia y Europa del Este, no tanto en África. Son varias hipótesis, pero la verdad que no hay una respuesta, pero es una región que desde muchos puntos de vista tiene oportunidades enormes. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos naturales, como por ejemplo, y otros países que tienen los recursos naturales que tiene América Latina han podido crecer. Australia, Canadá son algunos ejemplos, Nueva Zelanda. Pero acá falta algo, y la verdad que es una frustración enorme y cada vez que empieza un ciclo, como ahora en la Argentina, uno empieza a tener la esperanza de que por fin se rompa el maleficio este de crecer poco y ser muy inestable. Em, y, pero estamos en una región, hay que entender que estamos en una región donde hay muy pocos países que han logrado crecer en forma sostenida a tasas altas. La única experiencia exitosa en América del Sur ha sido Chile en los años 80, 90 y 2000 y 2010, pero eso también ahora está encontrando ciertos límites. En términos de inflación, lo que estamos viendo ahí a nivel mundial es que ha habido, como ustedes ven, un enorme salto de la inflación que pasó luego de la pandemia y de la guerra de Ucrania. ¿Okay?
La inflación en los países desarrollados llegó a niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo. O sea, piensen países como el Reino Unido con inflaciones del 12%, piensen en Alemania, que se conoce como el país de estabilidad con inflaciones del 10-11%, Estados Unidos con inflaciones del 8 alto, casi llegando a 9. Claramente para ellos era una situación inédita. O sea, nosotros nos morimos de risa con 8%, pero ellos no. ¿Ok? Nosotros creo que si mañana le dicen a Milei vas a tener 8% por 5 años, firma con las dos manos. Y nosotros también. Eh, pero digamos, allá claramente se estabilizan porque no están acostumbrados a tener inflación, genera un problema son países que dependen mucho del crédito, desaparecen las hipotecas, se frena mucho la economía, tiene un efecto enorme allá, que no lo tiene tanto acá. Lo interesante de esto, y por eso les pongo el gráfico, es que la inflación, si ustedes ven, subió mucho entre el 20 y el 22. En 2 años se fue de niveles del 1,5, 2 a niveles de 10%, promedio de todos los desarrollados. Y luego bajó bastante, eh, pero le llevó tiempo bajar. Y fíjense que la baja rápida, hay una baja muy rápida, pero muy rápida, de niveles del 10 a niveles del 3%, 4%. ¿Ok? Esa baja es rápida. Y después la baja que sigue para llegar de vuelta al 2% es una baja que está costando sudor y lágrimas. No es sencilla. Bajó, pero está a 3, 2,5, está entre un punto y un punto y medio de cómo estaba antes de la pandemia. Y esto a mí me parece muy interesante porque voy a hablar después de la inflación argentina. Y muchos hablamos del milagro de la espectacular política que se hizo de bajar del 25 a después 25, 20, perdón, 25, 20, 13, 8%, mes a mes iba bajando. Y ahora llegó un número que es 4% por mes. Y yo creo que le va a pasar lo que le está pasando hoy a los países desarrollados. A ellos por año, a nosotros por mes, pero es lo mismo. O sea, es la misma historia. O sea, que va a costar bastante bajar de 4, 3,5, 3. ¿Seguramente va a seguir bajando? Sí, yo creo que sí, que va a seguir bajando. Pero no es ese proceso donde todos los meses uno festeja una baja tremenda, como se festejó en su momento. Y la razón tiene su sentido. ¿Por qué? Porque esta suba de precios no ocurrió por un problema de emisión monetaria de muchos años. Fue un fenómeno muy específico que estuvo relacionado con suba de commodities y los problemas de la pandemia, la suba de commodities que generó la guerra de Ucrania y la suba de precios que generó la pandemia. Cuando eso se tranquilizó y bajaron esos precios rápidamente, la inflación bajó rápido. Pero quedó algo ahí, un residual, que cuesta mucho bajarlo. El argentino no podría hacer un paralelo parecido diciendo, nosotros tuvimos un shock enorme en diciembre, devaluación, suba de tarifas, sinceramientos de precios, que fue de una vez, no es que todos los meses tenemos devaluaciones del 280%, fue una. La liberación de los precios fue un salto de una vez. O sea, tuvimos lo que se llama un salto de precios, y cuando ese salto de precios, que después no se fue repitiendo en el tiempo, después hubo cambios menores, pero el salto importante fue en diciembre. Entonces en diciembre saltó la inflación, y no era un fenómeno que la inflación seguía. Y después bajó a medida que el efecto de ese salto lo fue absorbiendo la economía. El punto que quiero hacer es que me da la impresión que estamos en una situación muy parecida, un fenómeno equivalente al que estamos viendo en este gráfico, donde la primera caída es fácil y rápida, la segunda caída es mucho más difícil. No voy a hablar mucho más ahora de lo que está pasando en el mundo. Me parece que la idea central es hoy hablar de Argentina, pero quería mencionarles esto de que el mundo, digamos, se va normalizando con aspectos muy positivos para Argentina en el tema financiero, porque la baja de tasas implica que los bonos van a subir de precio, que va a haber más plata para Argentina, pero con un aspecto que no es tan positivo, que es lo que estamos viendo en los precios de las commodities.
que tiene que ver con el debilitamiento del dólar a nivel mundial y tiene que ver con algunos aspectos que están haciendo que los precios de las commodities estén cayendo. La soja, de hecho, cayó de alrededor de 500 pesos, 500 dólares en promedio, lo que teníamos antes, más recientemente estar alrededor de 350, 370. Eso para Argentina es un dolor de cabeza y en la práctica implica una pérdida muy importante de dólares en un momento que Argentina necesita dólares. O sea, no todo es rosa en el mundo, eh, pero digamos, en ese mundo vamos a vivir y hay que entender el mundo en el que vivimos para poder entender qué puede pasar, cómo impacta eso en la política económica argentina. Argentina. Milei llega y la verdad es que cuando él llegó dijo déficit cero. Y todos dijimos, no le creo. Y no le creo porque nadie lo había podido hacer. Habíamos dicho, si hay déficit cero, las provincias van a saltar y van a decir que les aumenten las transferencias, una pelea enorme con los gobernadores. La verdad, les han parado las transferencias, pararon la inversión pública y los gobernadores todavía no han saltado, digamos. O sea, no han tenido la reacción que uno hubiera esperado del pasado, digamos, de lo que venía pasando antes. Entonces, también empezó a plantear a través del decreto 70, un montón de reformas estructurales que uno decía no van a pasar. Entonces, yo creo que para analizar un poco el programa de Milei conceptualmente, yo creo que, y ver si estamos bien, si estamos mal, si está avanzando, no está avanzando, en qué no avanza, lo que yo pienso es básicamente como tres columnas, por lo menos lo económico. Después hay otras columnas que serán sociales, políticas, institucionales. Todo el tema de la Corte es un tema claramente muy controvertido y hay que ver cómo termina. Pero tenemos básicamente tres aspectos que me parecen a mí centrales para analizar desde el punto económico, desde el punto de vista económico, cómo está avanzando el programa económico. Primero, yo diría que es el centro, es lo fiscal. Lo fiscal en la Argentina tiene una tradición y creo que es el gran cambio que ha hecho Milei. Yo te voy a decir, si tuviera que decir una cosa que ha fortalecido y que genera mucha expectativa, sobre todo en inversores, en el fondo monetario, la gente que tiene la expectativa de que haya un cambio de largo plazo en Argentina. O sea que un cambio en serio para que la Argentina vuelva a crecer. Uno piensa, lo fiscal ha sido una columna basal fundamental. ¿Qué ha hecho? Ha hecho equilibrio fiscal, o sea, déficit cero, a través de una baja muy fuerte que la sociedad por alguna razón lo viene tolerando mucho más, que probablemente ningún político antes se animó porque pensaba que la sociedad no lo iba a tolerar, y esta sociedad lo está tolerando. O sea, lo está tolerando un ajuste fiscal como probablemente pocas veces hizo la Argentina tan rápido. No sé si es el ajuste fiscal más grande en 50 años, no tengo idea. Suena lindo. En mi ley hay muchos relatos, ¿eh? Muchos relatos. Hay que saber destilar lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero convence, ¿ok? Esos son relatos que hoy la gente la está comprando. Entonces, funcionan. Pero si cuando uno empieza a mirar en detalle, sobre todo la gente más técnica sobre algunos temas, hace agua, pero lo está haciendo. Lo importante es que lo está haciendo el ajuste fiscal. Y la otra cosa que uno percibe es que ese ajuste fiscal se va a mantener en el tiempo, por lo menos mientras Milei esté, y daría la impresión que más allá de, aunque Milei termine estos 4 años y venga otro gobierno, es muy probable que este ajuste fiscal se siga manteniendo porque yo creo que la población, la política, entendió que el equilibrio fiscal es fundamental. Ahora, el equilibrio fiscal, que todos consideramos que es muy importante, ¿para qué sirve? Porque, digamos, ningún país, la gente no dice, me encanta este gobierno porque tiene déficit cero. No es en sí mismo, ¿viste? Eso es lo que tendría que ser. A mí me encanta el gobierno si la economía crece, si la inflación es baja, si hay inversiones. Eso es lo que yo quiero. No que el déficit sea cero. Ahora, el déficit cero
de alguna forma, en la Argentina en particular, dada nuestra historia, es como una condición necesaria para que las otras cosas pasen. Por ejemplo, ¿con déficit cero se crece más? No necesariamente. Se crece más porque si hay déficit cero, entonces va a menor riesgo país, si hay menor riesgo país, entonces hay más inversiones, el costo del crédito es más bajo, y a partir de ahí se crece. Pero no es que el déficit cero en sí mismo o genera crecimiento, lo genera indirectamente. Déficit cero implica que no haya más emisión monetaria y que no haya más inflación. No, hay muchos gobiernos que con déficit cero siguen emitiendo y tienen inflación. Y hay otros que con déficit no tienen inflación y tienen crecimiento y tienen riesgo país bajo. Un ejemplo, Brasil. Brasil tiene una inflación del 3%. ¿Tiene déficit cero? No. ¿Saben cuánto es el déficit de Brasil, el déficit fiscal? 8 puntos del producto. Y tiene riesgo país de 300 puntos. Nosotros vamos en 1.600, 1.400. Tiene inflación del 3%. Crece poco, pero eso no tiene que ver con el déficit, tiene que ver con que hay malas políticas para la producción. Pero quiere decir, el déficit cero no es una precondición para otras cosas. En la Argentina yo creo que es indispensable para que pasen cosas buenas. Ahora, no alcanza con el déficit. Y eso es lo que yo propongo. O sea, el déficit es una columna importante que ayuda a mostrar solvencia, que ayuda a mostrar que la política monetaria puede hacerse y no como hasta ahora, que la política monetaria estaba bajo lo que se llama dominancia fiscal, o sea que el Banco Central tenía que emitir para financiar el Tesoro, entonces no podía hacer una política monetaria tradicional como hacen otros países. Entonces yo creo que es indispensable para muchas cosas. Eh, si nos va muy bien de acá a 5 años, vamos a poder tener déficit y no va a pasar nada. Pero hoy es indispensable. Entonces yo creo que eso es bueno y creo que ahí se hizo un gran trabajo. Segundo tema importante para que el país, justamente como la política fiscal no alcanza, hace falta otra cosa, que son políticas pro producción, para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia, para mejorar la competitividad de la economía, para que haya más inversiones, y esas son lo que se llaman las reformas estructurales. ¿Ok? Las reformas estructurales, fundamentalmente, hay millones de cosas. Podemos llamar reforma estructural al hecho de que se simplifique todo el tema de registros automotores y que haya menos impuestos para que cuesta menos la transferencia del auto. ¿Es una reforma estructural? Sí. ¿Cambia el país? No. ¿Ok? Ahora se va a poder agregar la propina en la tarjeta de crédito en los restaurantes, como en todo el mundo. ¿Es una reforma estructural? Sí. ¿Es importante? No. O sea, es lindo, es cómodo decir, bueno, ahora puedo hacerlo. Me siento en Europa, me siento en Estados Unidos, en Uruguay, pero no es que con eso vamos a crecer mucho más. O sea, las reformas estructurales grandes, ojo, un montón de esas reformas chiquitas ayudan. Y creo que en ese sentido es muy positivo. Ayudan porque de alguna forma van simplificando la economía, la van haciendo más moderna y en gran medida se puede hacer, qué sé yo, que venga el tema del internet satelital, que ahora hay en todo el país y en muchas regiones que antes no había, internet por Starlink y ahora que hay otra empresa europea más. Son todas cosas que van ayudando. Yo creo que ahí se está haciendo progreso. Obviamente que las grandes reformas son difíciles. Eh, Cuando vemos aerolíneas argentinas, y es una reforma difícil. Eh, Privatizar, son necesarias, no es que son indispensables, pero claramente lo que sí es indispensable es no tener una aerolínea que pierda 600 millones de dólares por año. ¿Cómo lo haces? Privatizando, cerrando, lo que sea. Y creo que suma al país tener la posibilidad, por ejemplo, de que haya low cost y que esas low cost mejoren que la gente pueda viajar dentro del país a precios razonables. Y eso no se hacía porque Aerolíneas Argentinas tiene un monopolio, un cuasi monopolio, y había que pierda menos plata, entonces no dejaban entrar a low cost. Hay un montón de cosas que son positivas, importantes, pero mirando hacia adelante, creo que Argentina, por ejemplo,
empezó a hacer algo de flexibilización laboral, ahí la ministra mencionó algunos temas de qué hay que hacer y claramente hay que modernizar el sistema laboral. No podemos seguir con un régimen que teníamos hace muchos años y que la protección del trabajo sea solamente para los formales cuando hay casi 40 o 50% informales que no tienen ninguna protección. Entonces, claramente algo no anda. Esa protección es solamente para un grupo y un grupo que cada vez es más chico porque, digamos, los costos laborales son muy altos. Lo mismo en la reforma tributaria. No le voy a enseñar a ustedes lo que hay que hacer en reforma tributaria, porque me imagino que querrán que haya menos trámites, que sea más simple todo eso, y lo pedimos, queremos todo. Bueno, creo que en ese sentido, pero reforma tributaria en serio es qué sistema, sobre qué impuestos queremos basar el sistema tributario argentino. ¿Ok? Esa es una discusión enorme que claramente es un tema de contadores, es un tema de economistas. Me voy a meter en los temas de ustedes. ¿Por qué? Porque hay un tema de equidad y cuando uno mira el sistema tributario argentino, el impuesto a las ganancias sobre personas es una parte muy chica de la recaudación, mientras que en otros países es una parte muy importante de la recaudación. Ahora, cuando entras en reformar eso, empieza todo el mundo fíjense lo que pasó con el tema de bajar impuestos a las ganancias el año pasado, con Massa, con eso del mínimo no imponible. La verdad es que el mínimo no imponible en la Argentina es muy alto. Si uno lo compara con países similares, tenemos un mínimo no imponible muy alto, eh, porque tendría que haber, o sea, y tenemos el problema que el sistema no es que no es prácticamente no es progresivo. No sé si cambió ahora, pero digamos necesitas que todo el mundo pague un poquito y que a medida que va ganando más, pague más. Claramente con la inflación complica. Entonces tenemos ya reforma laboral, reforma tributaria, reforma impositiva y también el tema de pensiones. O sea, lo que se hizo con pensiones no fue una reforma jubilatoria, fue bajarle las pensiones. Básicamente es decir, menos gasto en jubilación, punto. Eso no es una reforma jubilatoria. No se sostiene en el tiempo, no hace más equitativo el sistema. O sea, el que contribuyó mucho gana lo mismo que el que contribuyó poco. O sea, hay mucha inequidad en todo eso. Todo eso hay que cambiarlo. Y también con algunos regímenes, como regímenes productivos, como pie de tierra de fuego, toda esa parte de reformas estructurales, yo creo que se está avanzando. Creo que vemos mucho progreso. Pero es un tema muy fuerte. Piensen lo que es los medicamentos. Ahora Sturzenegger anunció medidas que realmente le pueden pegar muy fuerte al sector de laboratorios, pero eso no terminó. Eso es una pelea que recién empieza y puede pasar como con la reforma laboral, que lo den marcha para atrás. Pero yo creo que en lo fiscal y en los estructurales estamos yendo en la dirección correcta. ¿Ok? Puede ser que siempre en la biblioteca de economistas existen como contadores, no debe haber también. Siempre hay dos opiniones sobre todo. En economía es un poco más extremo, les diría. ¿Por qué? Porque hay, básicamente, ustedes saben que todos los años en Suecia le dan un premio, se da el premio Nobel y dentro de los premios Nobel hay un premio Nobel de Economía, que es muy prestigioso. En general, premia la trayectoria, las ideas, el pensamiento. Hay en química, en física, en literatura, en muchas cosas. Pero creo que economía es la única ciencia. Yo digo que es una ciencia, pero mucha gente piensa que no, pero yo digo que es una ciencia. Es la única ciencia en la cual pueden darle el premio Nobel a dos personas por decir exactamente lo contrario. Entonces, es esta idea, porque no hay un consenso y uno encuentra economistas muy prestigiosos que piensan una cosa y otros que dicen otra. Y pasa realmente. Bueno, entonces tenemos tres columnas. Hablé de las reformas estructurales, donde creo que estamos bien encaminados, donde se hará progreso, menos más. En lo fiscal, que creo que hay un mensaje muy claro y muy positivo. Y en lo monetario y cambiario. Y es ahí donde me aparecen las dudas. Donde empiezo a tener preguntándome si estamos bien encaminados. Lo más obvio para mirar, digamos, lo que uno mira es el dólar. Cualquier argentino cuando se levanta a la mañana mira el dólar
Cuando va a almorzar, antes de almorzar, mira el teléfono y toca cuánto está el dólar, y cuando se va a acostar, no, ya el dólar cerró hace rato, pero bueno, lo mira de vuelta. Y hay que mirar el Blue, hay que mirar el contado con liqui, el MEP, ya no estamos mareados de cuántos dólares hay que mirar, todos miramos todos los días los dólares. ¿Y qué nos dice esa lectura del dólar? Que hay una brecha cambiaria enorme, que hay un dólar oficial, y que hay un dólar paralelo y que el dólar paralelo se queda ahí, que está en 1250, 1300, está en 1250, pero pareciera como que si lo dejaran flotar totalmente sería 1300, 1350. Eh, y lo que es más preocupante, la brecha es una indicación es como un termómetro que muestra problemas. Y lo que es más preocupante es que el Banco Central, el gobierno empezó su mandato con reservas negativas de 11.000 millones, que era un problema. Claramente un país necesita reservas negativas positivas. Argentina, cuando sea un país normal, y eso va a ser 5 o 6 años de acá, tendrá que tener reservas de 50.000, 60.000 millones de dólares. Fíjense la distancia que hay, menos 11.000 más 50.000. Y después de 9 meses de gobierno, ¿a cuánto están esas reservas? Menos 6.000 millones. O sea, pasamos de menos 11 a menos 6. O sea, seguimos con un problema ahí. Y durante muchos meses el Banco Central ganaba dólares. ¿Ok? Compraba, si ustedes me acuerdo que en enero, febrero, marzo, cuando empezó el gobierno de Milei, uno decía, ¿cómo le va? Está mejorando la situación externa. Argentina necesita dólares. Ganaba 2.500 millones, 3.000 millones, 2.800 millones. O sea, todos los meses el Banco Central compraba 2.000, 3.000 millones de dólares. Y en junio se frenó eso. Junio, julio, agosto y ahora septiembre, el Banco Central no está ganando reservas. De hecho, perdió más poquito, pero perdió. No compra dólares. Entonces, ¿cómo pasamos de menos 6.000 a, no digo 50.000 para mañana, pero de menos 6.000 a 2.000, 3.000, 5.000? Eh, Me imagino que no hay contador que pueda hacer contabilidad creativa en eso. No ninguno de ustedes lo va a poder arreglar. Van a tener que trabajar con algo más serio y es solucionar ese problema. Y ahí yo creo que hay un talón de Aquiles. Vamos a ver algunos números, pero claramente creo que eso es uno de los talones de Aquiles que el Banco Central no está pudiendo resolver. O sea, siempre es la expectativa de que va a venir plata por el petróleo, que va a venir por Vaca Muerta, por nuevos yacimientos, por el litio, por el agro, por los servicios tecnológicos, por outsourcing. Siempre hablamos de todo lo que puede venir, pero llega despacito, como la canción, despacito. Despacito está llegando eso y no alcanza. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse es cómo va a ser el Banco Central para empezar a revertir la situación, pensando que el año que viene hacen falta mucho más dólares que este. Después vamos a ver el número. Mucho más dólares. Entonces, tenemos un problema y cuando uno mira al corto plazo, los dólares no aparecen. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Y nosotros tenemos litio, tenemos vaca muerta, mira el 2030. En el 2030, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 20.000 millones más de vaca muerta, vamos a tener 20.000 millones más de minería, el agro va a explotar y va a generar 15.000 millones más, y vamos a tener 50.000 millones más de exportaciones. El tema es llegar al 2030. Es cómo pasamos el año que viene, no cómo llegamos al 2030. Y esa es la pregunta que uno se está haciendo hoy. Entonces, lo que es política monetaria y cambiaria, como les dije, el tema dólar, el tema reservas es un primer tema que preocupa. El segundo tema que preocupa es el Banco Central anunció esta regla que va a devaluar que está devaluando 2% por mes. Y desde enero hasta ahora la inflación le gana por varios cuerpos, la inflación está bajando, pero ya hace 3 meses que estamos, o va a ser con este, va a ser durante 4,
Inflación 4, devaluación 2. Y eso va generando un problema, es como el resorte. Uno lo va apretando, antes lo apretaba así, ahora aprieta despacito, pero se sigue, no es que se va aliviando, se va complicando. Y la inflación va a converger al 2%, no parece que va a ser tan rápido. Entonces, esa es la pata complicada, em, que yo creo que se puede solucionar, obviamente, y la solución pasa en parte por sacar el cepo. ¿Ok? Sacar el cepo significa sincerar el tipo de cambio, sincerar la situación y empezar a funcionar con un tipo de cambio como funciona en todos los países del mundo. O sea, ¿cuántos países conocen que tienen la cantidad de tipos de cambio que tiene Argentina hoy? Bueno, sí, uno, Venezuela, pero no es un buen caso, digamos, ¿no? Pero si uno mira Uruguay, mira Brasil, mira Chile, mira Colombia, mira Perú, estamos hablando de países de la región, no estoy hablando de Europa ni de Estados Unidos, mira cualquier país centroamericano, con la excepción de Nicaragua, por supuesto. Mira países de Asia, no tienen esta situación. Entonces, cuando vienen a invertir, lo primero que preguntan empresas, sobre todo si es de afuera, dice, bueno, ¿cómo saco la plata? Y no sé por qué mercado, porque hay muchos mercados, y cómo, yo tengo muchos países para invertir, ¿por qué voy a invertir en este? Que es complicado, que no me dejan pagar dividendos. El primer tema es, eh, creo que para normalizar esta situación es sacar el cepo. Sacar el cepo significa sincerar el tipo de cambio, y ahí viene el problema. ¿Qué pasa si se sincera el tipo de cambio? Y supongamos que se vaya a 1300, que no es, eso es más o menos. ¿Qué pasa? Y va a subir algún precio. No sé cuánto, pero va a subir. En economía tenemos lo que se llama el pass-through, el traspaso de tipo de cambio a precios. Si el país devalúa 30, 40%, que no es la devaluación anterior, que fue de 180. Estamos hablando de una cosa más manejable, digamos, ¿no? Y con equilibrio fiscal y con un montón de cosas. Y bueno, algún efecto sobre la inflación va a tener. Va a ser temporario, va a subir y bajar, como vimos en todos los otros casos, pero va a ser algún efecto. ¿Y eso qué implica? Y para el gobierno es un costo político alto. ¿Por qué? Porque hoy la mayor, creo que, bueno, por lo menos es mi opinión, y en general las encuestas de opinión, el mayor éxito que ha tenido el gobierno no es, la gente no percibe el equilibrio fiscal como un éxito. Bárbaro, qué sé yo, lo aplauden, qué sé yo, pero a mí cómo me afecta como argentino, como en el día a día. Es más, eso me pega porque hay menos consumo, hay menos plata, eh, no es algo agradable, digamos. Pero yo banco esto, ¿por qué? Porque está bajando la inflación. Y la inflación estaba en 25, después 20, miren lo que se logró. Y todo gracias al déficit cero. Bueno, ese es el relato, pero es, digamos, ¿no? Entonces la gente, eh, y está, digamos, es el activo que tiene Milei, que es economista, que sabe que va a bajar la inflación. Entonces, si hay una devaluación y la inflación no se va a ir muy alta, porque no hay razones para que esto sea una hiper o que se escape. Tú mira, unos puntitos por unos meses. Digamos, si es 4, se irá a 7, una cosa así, no va a ser nada. Pero para el gobierno es complicado porque es un gobierno que políticamente es débil. O sea, lo hemos visto con cómo está peleando en el Congreso las leyes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta es la pata floja de todo el programa. La pata floja, y voy a mostrar algunos gráficos ahora sí, a ver si pasa esto, de la complejidad que tiene el sector externo. Este gráfico muestra las reservas, la línea naranja son las reservas netas, las famosas reservas netas, las brutas son 27.000 millones, pero las brutas no existen. Por ejemplo, hay metido 12.000 millones del swap de China que no hay un peso y no se puede ni conseguir, o sea, es un dibujo. Ustedes entienden de eso. Pero este es en serio. ¿Eh? No, jamás. Ojo, nosotros también dibujamos, ¿eh? Si vos querés ver el déficit fiscal, ¿es cero? No es cero. Pero porque hay un montón de dibujos también, nosotros también. Somos colegas. Estamos en la misma banda. Em, y ahí tenemos reservas negativas de 6.000 millones de dólares.
Eh, y con una tendencia, lo que es más preocupante, es como vi, estas son las compras del Banco Central todos los meses. Y fíjense cómo era a principio de año, todo muy alto y después cayó y está casi en cero. Y es una tendencia que no se ve, no se está revirtiendo. Em, a mí me gusta hablar mucho de si el tipo de cambio está alto o está bajo, y uno de las tablas, de las formas más simpáticas, si quieren, no es científica para nada, pero simpáticas, es usar el índice Big Mac. El índice Big Mac es algo que la revista The Economist lo publica desde hace muchos años, 20, 30 años, y lo que hace es compara cuánto cuesta un Big Mac en cada país. Es una forma, digamos. Es como yo digo, voy a un país, tomo un taxi, cuesta esto, me parece barato, es caro. En la Argentina, a pesar de todo, los taxis siguen siendo baratos, el Big Mac no. Pero bueno, es una forma de calcularlo. Si uno mira, por ejemplo, en el año 22, tomé uno, al contado con liqui, por ejemplo, que es, ahí, es la tercera línea, segunda columna, tercera línea, ve que un Big Mac costaba $2 en julio del 22. Claro, estábamos con un contado con liqui por las nubes y era re barato. Argentina era regalada. Era cuando estaban los turistas, los Airbnb eran un gran negocio. Había un montón de cosas que pasaban en esos años. Hoy está al oficial, el primero es Estados Unidos, que está a 5,69, al oficial está a 6,55. O sea, carísimo. Es el tipo de cambio que hoy dice el gobierno que está bien y que se va a seguir apreciando. Se van a seguir encareciendo porque va la inflación sigue al 4, la devaluación al 2. Al contado con liqui está más razonable. ¿Ok? No sé qué contado con liqui es hoy, pero bueno, en julio estaba más o menos a 1.300, 1.350. Estaba más alto de lo que está ahora el contado con liqui, pero digamos, eso te da una idea del problema. O sea, el contado con liqui parecía que no está tan mal, y uno dice, bueno, pienso que podría ser un número, claro, cuando uno lo mira contra diciembre del año pasado, que Argentina estaba regalada, hoy parece caro, pero en principio está bien. Después tenemos países caros como Uruguay. Uruguay es carísimo. Uruguay, de acuerdo con esto, creo que es el segundo o tercer país más caro del mundo, medido por el Big Mac, ¿no? Que también tiene sus problemas, porque un Big Mac no cuesta todo, tiene, qué sé yo, cuesta diferente. Pero eso te da una idea de cómo es la situación hoy. O sea, ¿hay un tema cambiario? Hay un tema cambiario. ¿Se puede resolver? Sí, a ver, si conseguimos mucha plata, o sea, ¿cómo se resuelve el problema cambiario? Para resolver el problema cambiario hay que lograr que el central compre dólares. Y para el central compre dólares tiene que comprarlo por una de dos vías. Una es por más exportaciones. Yo no creo que el panorama para el año que viene luce complicado por los precios de la soja. Y viene más complicado porque las importaciones seguramente con algo de crecimiento van a subir. Entonces, y además hay un tercer problema, que Argentina tiene que pagar más deuda el año que viene. Entonces, por ese lado de exportaciones, importaciones, no parece que va a venir la solución. Si no viene por ahí, ¿por dónde viene? Y puede venir porque nos inunden de capitales, como pasó en los años 90, con la convertibilidad que se emitían bonos, las empresas traían plata, se privatizó Telecom, Telefón, bueno, se privatizó Entel, y grandes privatizaciones, entre ellas YPF, y entra un montón de plata por el mercado de capitales, ¿ok? Por bonos y por el mercado de capitales. ¿Se puede esperar algo parecido? A ver, riesgo país 1.400 puntos, no va a entrar un mango por ahí. O sea, no vamos a poder colocar un bono. Inversiones directas, y va a venir algo a vaca muerta, va a venir algo a minería, pero no hay privatizaciones para hacer. A ver, ¿cuánto puede pagar alguien por el correo? ¿En serio? ¿Cuánto puede pagar por el correo? ¿Por qué cosa tenemos para privatizar? ¿Qué sé yo? Carboníferos, ¿no es? Eh, Río Turbio. ¿Cuánto te van a pagar por Río Turbio, que es energía sucia y qué sé yo? Nada. Entonces no tenés grande. La única cosa que vale es YPF.
Y YPF tiene un problema porque ya se privatizó mal la primera vez, tenemos un juicio de 16.000 millones de dólares, tampoco. O sea, hay un problema también serio. Entonces no hay plata para entrar. ¿De dónde puede venir la plata? El Fondo Monetario. Es el único, digamos, ya soñaron con Qatar, que nos iba a dar plata porque ganamos el Mundial, no sé qué, pero no vino guita, la prometió Massa, la prometió Caputo, no vino. Pensamos Arabia Saudita, el viaje se va postergando porque no viene la plata. No hay realmente la plata que venga de algún lado. Entonces, por ese lado parece que tampoco. Y lo único es el fondo. ¿Y el fondo qué te dice? Yo te doy la plata, pero mi experiencia con ustedes fue mala, nunca me fue bien. El amigo Caputo, yo le di, cuando le dimos cuando fue el préstamo de 58.000 millones de dólares, Caputo era tuvo el presidente del Banco Central, les prometió que no iba a intervenir y al día siguiente intervino, con lo cual se hizo enemigo del fondo. Hay un libro, de hecho, que escribió Alejandro Werner, que en ese momento era el número uno del Fondo Monetario Internacional para América Latina, diciendo, criticando a Caputo, dice que Caputo fue el peor presidente del Banco Central que vio en la historia. Eso es, te hablan de construyendo confianza. De eso soy. Va a haber que trabajar bastante para construirla. Bueno, entonces si no se puede por ninguno de estos caminos, va a haber que pensar en realmente tipo de cambio o un programa con el fondo con un tipo de cambio más flexible. A ver, con un régimen cambiario más flexible. ¿Significa devaluación? Probablemente hay cosas intermedias para no hacerlo todo de una, se puede tener algún tipo de desdoblamiento, pero mucho más libre que el que tenemos hoy. Hay mecanismos para tratar de manejar esa transición, pero me parece que es una pelea difícil. Creo que es una pelea cuesta arriba la pelea cambiaria. El gobierno puede mantener esto, y sí, lo puede mantener por más tiempo de lo que uno piensa. Piensa en Massa. Uno pensaba que Massa no podía llegar a diciembre porque no tenía dólares. Inventó ciras, más ciras, no pagaban, dólar soja, y así fue llegando. O sea, pasa que para llegar de libertario no tiene nada. La forma de llegar es con mucho intervencionismo. Bueno, el otro tema que tal vez les quería mencionar un poco era el de la inflación. Y como viene, ya voy a ir cerrando, pues si no me excedo en mi tiempo, ¿no? No, me excedo en mi tiempo. Pero los economistas somos famosos por pedir restricción de presupuesto, pero no restricción de palabra. Siempre hablamos de más. Em, pero bueno, déjenme terminar con esto y algunas reflexiones finales muy cortas. Acá vemos cómo subió la inflación bueno, y también en diciembre, y que fue muy parecido a la inflación que yo les mostré del caso europeo y de Estados Unidos. Sube y muy baja. Nosotros pensamos que la inflación va a seguir baja, en 4%, lo estamos viendo, y en algún momento se va a sacar el cepo y probablemente va a haber algún tipo de salto cambiario, va a haber algún aumento en la inflación, no debería ser muy alto. Como les dije, no espero una devaluación traumática. ¿Por qué? Porque hay equilibrio fiscal. Ahí es donde el equilibrio fiscal sí me sirve, porque hay equilibrio fiscal y si se hace con un programa con el fondo, creo que eso podría pasar. Lo que yo veo, yo acá puse 3 ejemplos de planes de estabilización que bajaron la inflación, eh, para entender un poco el tipo de desinflación que tenemos. Por ejemplo, cuando fue el plan austral, que muchos de ustedes no saben, no conocen porque no habían nacido, porque estaban en el jardín de infantes, qué sé yo, por lo que sea, ahí hubo una baja de inflación muy fuerte, que bajó, como ven ahí, de casi 30% a niveles del 2-3% y se quedó ahí por varios meses. Esa sí fue una baja en serio y rápida y bastante permanente. Permanente 6 meses en Argentina, porque después explotó todo. Pero por 6 meses lo pudimos hacer. La convertibilidad también bajó la inflación, fíjense que estaba acá a niveles muy altos, alrededor de 30%, luego bajó muy rápidamente a niveles de 1-2%. ¿Okay? Esas son inflaciones bajas donde hay una baja muy rápida en la inflación. Ahora tenemos una baja, pero estamos como estancados en el 4. Entonces el desafío que tiene el gobierno es cómo sale del 4 y puede bajar o sea, es difícil que pueda hacer un salto de 4 a 2.
Yo creo que los momentos de el salto ya pasó. Ahora viene la pelea cuerpo a cuerpo. ¿Ok? En ese sentido es lo que yo imagino de inflación. ¿Estamos mucho mejor? Sí, estamos mucho mejor. Bueno, como la moderadora no me deja hablar, a pesar de todos mis esfuerzos, no voy a parar acá, pero déjenme terminar un poco pensando hacia dónde vamos. Yo, la verdad, soy optimista respecto de este programa, pero soy optimista a largo plazo y preocupado a corto. ¿Ok? Yo veo un mejor futuro que un mejor presente. Yo veo mejor futuro que presente, a pesar de que estamos mal. ¿Ok? Hoy claramente la economía está bien con la inflación, está bien en muchos sentidos, con el déficit, pero estamos en una recesión brava, una situación social difícil y una situación cambiaria externa complicada. Superar eso no es sencillo. Claramente requiere de otro esfuerzo grande, así como Milei fue a fondo con lo fiscal de entrada, no está yendo a fondo con lo monetario y cambiario. Y esta incertidumbre puede, de alguna forma, terminar en algún tipo de evento cambiario o no sé qué, en algún momento, desde ahora hasta después de las elecciones. No sé cuándo, el timing es imposible saberlo, pero sabemos que va a haber un evento, porque las historias se repiten. Y, esta situación ya la vivimos en el futuro. Pero creo que lo bueno, o lo que me hace a mí tener esperanza, es que si se resuelve este evento, si en algún momento que se va a resolver, seguro, porque este es un equipo económico, hay gente claramente inteligente, con experiencia, le trajeron una nueva persona, se llama José Luis Daza, que es un economista también con mucha experiencia y liberal. Yo creo que se va a resolver probablemente más antes que después, no creo que llegue hasta fin del año que viene. Yo creo que es como sacar la última piedra del zapato para que esta economía pueda empezar a funcionar en serio. Me da la impresión. Y que las condiciones están dadas para para un nuevo ciclo que debería ser positivo. No es obvio que va a pasar, hay muchas restricciones, siempre la política mete la cabeza, pero en líneas generales yo creo que el país está evolucionando en la dirección que uno quiere. Me da la impresión que la situación cambiaria que hay dilata muchas decisiones, porque la gente sabe que algo va a pasar y espera, eh, pero que digamos, estamos en una situación donde podemos tener esperanza. ¿Va a pasar o no? No sé, pero están las condiciones para que una vez resueltos estos temas, Argentina pueda encontrar un camino y me parece que la población en su conjunto cambió la visión sobre el Estado, sobre la parte fiscal, y eso da la posibilidad de que este país realmente cambie. Gracias. Bueno, Muchas gracias por respetar los tiempos. bastante. ¿Eh? Eh, Igual te escucho yo. sí, creo que a mí no sé el micrófono, pero bueno, vamos a aprovechar, vamos a abrir el espacio a consultas para los presentes. También tenemos consultas de la gente que está conectada, que sigue las jornadas por Zoom. Así que bueno, vamos a empezar con esa. Dale. Y después, bueno, Ya atrás hay una pregunta. Ah, ¿ya Bueno, una de ellas? tenemos una Hasta hay consultita, cuatro ya. tenemos una consultita en el chat. Eh, la pregunta es si realmente piensa que el mínimo no imponible es bajo en el impuesto a las ganancias, sobre todo para los autónomos, cuando está por debajo de la línea de la pobreza y estamos pagando impuestos sobre los consumos pasados básicos para subsistir. Ya, yo no conozco todas las escalas, todas las cosas especiales, pero a mí me suena que, no sé, ¿cuánto está el mínimo imponible para una persona que trabaja? ¿2 millones y pico? No, autónomos no. Bueno, hay un tema de equidad, hay un tema de equidad acá. No es un tema de que es alto o bajo, sino que es un tema que no hay equidad entre autónomos y no autónomos. Yo soy autónomo, así que también lo sufro, pero sí, hay un tema de equidad y esas son las cosas que hay que atacar.
No es, digamos, incluso las jubilaciones de autónomos, nada que ver con alguien que trabaja en relación de dependencia. Entonces hay muchos problemas para resolver ahí. Pero yo creo que un sistema moderno no se puede basar en ingresos brutos e impuesto al cheque. Es mucho más razonable que pague más el que gana más. ¿Cómo lo armamos? Se lo dejo a ustedes, que son los que saben, pero me parece que tiene que estar en esa dirección. Gabriela, vos que tenés el micrófono. Em, a ver, una observación con respecto a las posibilidades, ¿no? Que decía de por dónde puede crecer este país. ¿Por qué se mira siempre para afuera? ¿Por qué siempre esperar que vengan inversiones de afuera si nuestro país, como lo dije antes, es un país esencialmente agroexportador? Tengamos presente que en la época de pandemia una de las pocas actividades que no paró es el agro. ¿Por qué no se fomentan proyectos como el RIDA, por ejemplo? Ya que se trató el RIGI, ¿por qué no se trata el RIDA, que es para empresas agroindustriales? Esa sería una gran solución, que de Buenos Aires vean al interior, que recorran las economías regionales, que apoyen no solo a los productores, sino a toda la industria. Si la soja va a estar barata, que la procesen, que apoyen a la industria. Tenemos muchísimo futuro del lado de la biotecnología, de la investigación que hay en ese sector. ¿Por qué les cuesta tanto verlo? Porque esa es la solución que tienen más cerca, la tienen dentro del país. A ver, yo creo que cuando uno dice mirar hacia afuera es que necesitamos dólares y los dólares tardan en llegar y pueden llegar por distintas vías. Una es exportaciones. Y para eso no es que necesitas mirar cada empresa, tenés que darle el tipo de cambio que necesitan y van a responder. O sea, no es que tenés que dar incentivos específicos. Cuando se han dado incentivos específicos, en general han sido malas ideas. El mejor ejemplo, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un subsidio que estamos pagando todos para comprar celulares que están hechos en China, armados en la Argentina y salen el triple que en todo el mundo. ¿Por qué no se saca eso? Es un tema de economía. Eso es el interior, ¿eh? Pero es economía política, claramente. Es una muy mala decisión. Y así como hay ese fondo, hay fondos fiduciarios, hay un montón de cosas que se hicieron con la idea de apoyar y no lo están funcionando. Entonces, me parece que lo mejor es tener políticas macroeconómicas que ayuden a esos sectores. A ver, con un tipo de cambio alto, el agro exporta más, las pymes exportan más. De hecho, por ejemplo, cuando salimos de la convertibilidad y vino la crisis del 2002, 2003, el tipo de cambio era súper alto y ¿qué pasó con las exportaciones? Volaron. No digo que hay que hacer eso, pero creo que esa es la mejor forma de hacerlo. El RIGI no es para la capital, es para el interior también. Pasa que es para grandes inversiones. Yo no estaba de acuerdo con el RIGI, pero bueno, es percepción mía. Tendría que ser para todos, ¿viste? Tendrías que sacar el cepo primero y bajar impuestos a la producción, que es lo que estamos diciendo. Pero hay un RIA, no sé, el RIA es para el agro, hay otro que están pidiendo para las pymes. Lo piden todos, porque la verdad que lo que tenés que tener es sacarlo. Yo no, vos moderá y decidí quién habla, ¿eh? Porque yo voy a hacer No, está bien, creo porque hay que preguntas por todos también lados. sí, hay consultas por el fondo, si se pueden ir algunos de los chicos allá. A ver, Ahí Rubén. creo que ya está. El micrófono está Ah, allá. Disculpame. Nelson. Mm. Los objetivos de Milei cuando subió, atento el desbarajuste que había, dijo, bueno, primero déficit cero. Y el discurso fue con el déficit cero y al otro día se pidió toda la plata de los bancos y todos le creyeron. Y lo cumplió. Segundo objetivo, eh, eh, arreglar el problema de los pasivos del Banco Central. Y eso mismo el gobierno dijo que está manejado, realmente. Y el tercer objetivo era sacar el cepo. Pero cuando iba más o menos para que fluya el mercado, toda esa barrera que hay, ¿no es cierto? Pero cuando empezó más o menos mayo, junio, el que se cortó el incremento de reserva o achicar la reserva negativa, comenzó el gobierno al superávit comercial en dólares a volverlo al mercado para ofrecerlo para sacar el dinero, Los pesos. los pesos, perdón, que emitía para como combatir, se preocupó más por la masa monetaria
que no por incrementar la reserva. Quería dejar lo mismo dinero en circulación, como privilegiando la lucha contra la inflación. Yo no escuché ninguna explicación de ese cambio de rumbo. Bueno, porque no lees mis informes, pues yo lo escribí. Ah, bueno, ahí Lo está. tendría que No, mandar. Le voy a mandar lo que escribí sobre ese tema. Em, Primer problema, con el tema monetario pasa con los premios Nobel de Economía. Hay dos grupos que piensan completamente distinto. Milei piensa que el problema central eran los pasivos del Banco Central. Hay otra biblioteca que dice que atacó un problema que no era un problema. Porque lo único que hizo es, pasó los pasivos del Banco Central a Hacienda y esa cantidad de dinero sigue creciendo igual que antes y ese dinero lo tienen los bancos, con lo cual sigue generando el mismo problema que antes. Esos bancos pueden cualquier día vendérselos al Banco Central, con lo cual el problema de la emisión monetaria sigue. El riesgo no cambió nada. Lo único que cambió es que ahora los intereses los esconde, porque no, eso es lo que yo digo, contabilidad creativa, también hacemos los economistas, los esconde porque no los cuenta como interés, sino como ganancia de capital, y eso no entra como déficit. ¿Ok? Si vos miras el déficit en serio, es más grande porque está escondido esos intereses. Entonces, primer tema es el tema que él quería resolver, lo resolvió, pero la situación está igual que antes. Segundo tema que es más importante. Esto al final es cosmético. Él dice que no está emitiendo. A ver, ¿cuántos de ustedes, en serio, creen que hay emisión cero hoy? No, pero en serio, de acuerdo a lo que entienden como contadores o como sea, ¿cuántos piensan que hay emisión cero hoy? Levanten la mano. Uno. ¿No piensan que hay emisión? Bueno, no hay emisión cero. Eso que dicen que es emisión cero es mentira, porque si uno mira los balances del Banco Central, la cantidad de billetes y monedas está subiendo, la base monetaria está creciendo, y está bien que crezca porque está subiendo el crédito. ¿Y cómo haces para que suba el crédito si no sube la cantidad de dinero? Es imposible. No hay un mecanismo. Entonces, hay emisión. Esa emisión está andando más o menos en el 7% por mes. Está financiando una expansión del crédito de más o menos 10% por mes. ¿Está bien que se haga eso? Sí, está bien. Eh, Tercer punto que mencionaste. Tercer punto que mencionaste es por qué, digamos, dejaron de ganar reservas por el superávit comercial y decidieron que con los dólares que compraban de más, iban a vender el mercado contado con liqui para esterilizarlos, para que no suba la cantidad de dinero. Bueno, sabemos que la cantidad de dinero está subiendo. Entonces no lo hacen para eso. ¿Para qué lo hacen? Para intervenir en el mercado de contado con liqui. Que es lo mismo que hacía Caputo cuando estaba de presidente del Banco Central en 2018, y es lo mismo que se peleó, por la misma razón que se peleó con el Fondo Monetario Internacional, porque él decía que no iba a intervenir y estaba interviniendo. Ahora pasa lo mismo. Nos vende a todos que lo está haciendo por razones puras, loables, esterilizar la cantidad de dinero. Pero debajo de la mesa lo hace por otros motivos. Controlar el contado con liqui. Y fíjate que a partir de ese momento el contado con liqui empezó a bajar. Y el blue. Bueno, no es casualidad. Emisión cero pensaba con relación a que pienso que no emite para cubrir el déficit. Sí, pero eso no es emisión Espero. cero. Eso Ah, no, por la necesidad hay de emisión, pero no es economía. para eso. Si me permitís. O sea, ahí van decidiendo ustedes. Yo ¿Yo? contesto. María Eugenia. Sí, ¿Yo? ¿Está sí, bien? sí, por supuesto. No. No, simplemente un comentario y un agregado a lo que decías del sector agropecuario y el tipo de cambio. Si bien es cierto que hay que lograr un mejoramiento del tipo de cambio nominal porque hay muchas economías regionales que los costos superan el precio al cual podrían llegar a exportar y hoy día tienen un problema de competencia de mercado externo porque las importaciones entran a un menor precio que los precios locales. En el sector agropecuario hay, además del tipo de cambio, un problema muy serio con las retenciones, las mal llamadas retenciones, que son los impuestos a la exportación. O sea que la quita en
producido de la venta al exterior, evidentemente la paga el productor y ese es un 30% o el porcentaje que fuere, que eso sería un mejoramiento efectivo del tipo de cambio con un costo fiscal importante. Entonces, hay dos cosas ahí, evidentemente, que hay que corregir. Yo creo que la mejora del tipo de cambio nominal, pienso modestamente que a lo mejor per se no provoca una mejora en general en la economía, pero sí para este tipo de economías regionales que tienen hoy una competencia de un mercado externo que de acá se importa y que localmente no pueden vender. Bueno, el problema que tiene Argentina es que tiene, el zapato aprieta en muchos lugares. Y donde más aprieta es en la parte fiscal. Hoy digamos, van a sacar el impuesto país a fin de... Ya lo empezaron en dos etapas, pero el impuesto país desaparece. Y el impuesto país es hoy una fuente de ingresos enorme porque aparte no se coparticipa. Es todo para el Estado Nacional. Entonces, ¿cómo lo reemplazás? El gobierno para el año que viene tiene en el presupuesto parece que las retenciones se duplican. No sé si lo viste. ¿Eh? Entonces, pero yo digo, aparece en el presupuesto. ¿Y de dónde va? ¿Cómo lo va a duplicar si el precio de la soja cayó? Eh, y bueno, ahí empiezan a mover las manos los funcionarios, que no sé qué, que Massa que recaudó mucho y que este año por eso cayó, y empiezan a decir cosas, qué sé yo. Pero lo que te dicen es, a ver, no las van a aumentar porque creo que los matan si los aumentan, pero no las van a bajar. Sí, sí. Claro, porque es una ventana y por eso digo, por ahí lo hacen también esto. Bueno, vamos con las últimas consultas ahí y allá al fondo. Primero vamos con Carlos y cerramos con él. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto tenerte acá. Tengo varias consultas, pero Elegí una. sí, principalmente me preocupa, como a usted, el tema cambiario. Y considerando que el tipo de cambio real multilateral está a niveles más bajos que el año pasado y teniendo en cuenta que el crawling al 2 aparentemente va a mantenerse al 2 o eventualmente, según un hilo de Twitter que escribió el presidente hace unos meses, podría llegar a bajar al 1 si baja la inflación core al 2%, bueno, pero pareciera que no va a haber una salida de tipo de cambio, una salida del cepo abrupta, a menos que haya un caputazo y de un día para el otro lo saquen. Este, Particularmente, ¿qué herramientas tiene una pyme con el tipo de cambio atrasado como está y con reformas estructurales que son a largo plazo para competir hoy a corto plazo en el mercado internacional o en el mercado local, eventualmente ante una apertura de importaciones? Y la verdad es que no sé, no hay mucho para inventar, digamos. A ver, subsidio no hay plata. Créditos abajo, otra alternativa sería un crédito subsidiado, favorecido. Hoy en día la tasa no es muy alta, digamos. El crédito no está caro, pero obviamente está más caro para la pyme. Podrían, bueno, tienen algo a través de las SGRs o qué sé yo. Pero no pueden hacer, si no tendrían que hacer un dólar distinto para ciertas exportaciones o para ciertos sectores. Muy difícil encontrar políticas que sean específicas para las pymes, más que bajarles impuestos, cargas, impuestos, ¿cómo se llama? Todo lo que es la carga impositiva, las cargas patronales, un montón de, algunas están tratando de bajarlas, pero la verdad es que no hay soluciones mágicas, sobre todo cuando si el tipo de cambio está atrasado, es muy difícil compensarlo con políticas micro. Eh, la pregunta también que hay que hacerse es, probablemente hoy en día hay un claro problema con el tipo de cambio, hay que mejorarlo, qué sé yo, pero de acá a 5 años, si la economía, si las cosas pasan realmente como uno espera que pasen, en el sentido de que, digo 5 años, 2030, ¿no? Ponele o 2029, lo que sea. Si vos Argentina logra es bajar el riesgo país a niveles parecidos a los que tienen Brasil, Colombia u otros países, mantenés, la situación sigue siendo favorable para la exportación de petróleo y hay demanda de petróleo en el mundo y gas y nosotros generamos gas y petróleo. Si el agro le va bien, si empezamos, si los servicios informáticos o
todo eso sigue andando y Argentina genera 50.000 palos más de exportaciones de acá a unos años, Argentina va a ser un país caro. Va a tener el fenómeno Uruguay, donde entonces ahí ¿cómo ayudás a las pymes, a todas las pymes de la Argentina? No podés, el gobierno no tiene la capacidad de ayudar a todas. La forma de ayudar es a través de políticas. Te tiene que por ahí puede haber créditos para maquinaria, para capital de trabajo, las CSGR te pueden seguir dando una mano, pero no hay milagro, ¿viste? Si Argentina va a ser un país caro, hay un montón de sectores que desaparecen y otros que crecen. Y no sé cómo va a pegar algunos aspectos como la inteligencia artificial, que ya están hablando, ¿viste? Eso también tiene efectos sobre el mercado laboral y no sé. Y, y el problema de eso es que es caro. O sea, no es barato incorporar inteligencia artificial a una empresa familiar, por ejemplo. Eso son grandes inversiones. Entonces hay que ver cómo evoluciona todo eso, pero hasta ahora la Argentina se ha podido adaptar siempre. Pasa que creo que hay que pensar a largo plazo y que hay cosas que probablemente acá a 5 años no van a estar más. No es una noticia buena, pero me parece que es realista. Bueno, y la última consulta. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda ¿Qué tal? usted? No, básicamente yo creo que nadie duda que la economía había que ordenarla, pero yo lo que veo que, digamos, a mí lo que me preocupa, creo que tenemos un gobierno, o sea, muy centralista, muy basado en Buenos Aires, donde hoy por hoy lo que está de moda es todo lo que sea energético, y como que nos estamos olvidando que lo que siempre dio fundamento y cimiento al país es la parte agropecuaria. Se está olvidando que hoy por hoy la soja perdió poder adquisitivo porque aumentó muchísimo menos que la inflación. Y me preocupa eso que usted dijo, que yo lo había leído también, de que prevén un aumento en lo que son derechos de exportación de un 100%. No, O sea, mi recaudación. No es para pregunta, aumentar los derechos, es la recaudación sí, va a aumentar. exactamente, por eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a aumentar los derechos donde se prevén, digamos, condiciones climáticas totalmente adversas para este año? Y si no aumentan las retenciones, ¿cómo lo piensan hacer? Pero No, además, ¿sabe lo que más me preocupa? Que básicamente también todos los economistas hablan continuamente del tema energético, que es algo por hacer. ¿Y por qué no hablamos de cómo hacemos para mantener algo que tiene todas las condiciones intactas para que siga siendo el elemento pujante de la economía que es la parte agropecuaria? a ver, yo creo que Argentina, si uno mira a través de los años, el sector agropecuario es el sector que funcionó siempre, o sea, funcionó con dólar barato, con retenciones, y se siguió produciendo y sigue produciendo, deja la plata en el país, hay un montón de cosas que son a favor. Lo que pasa es que me imagino que las que hablamos de eso porque ya tiene un crecimiento más o menos previsible y ya está, lo otro es nuevo. Bien, pero ¿usted conoce Ah, la situación real de la baja de rentabilidad de la empresa Sí, agropecuaria sí, pero que día a día, digamos, eso, ¿cómo por eso hacemos estoy hablando del tipo de para cambio. bancarlo? Por eso las retenciones no creo que las pueda sacar. Punto. O sea, es un problema, yo creo que no las van a sacar, no las van a sacar para otros sectores que también lo tienen. ¿Por qué? Porque digamos, hoy en día la parte fiscal aprieta. No soy yo el que decide, por otro lado, yo estoy contando cómo la veo. Em, yo creo que eso está pasando. Em, las retenciones no la van a sacar. Eh, eso del que se duplica el año que viene nos parece que es más un dibujo que una intención. O sea, están dibujando el presupuesto para mostrar que tienen déficit cero y esa plata no está y no va a estar porque no se la pueden sacar. Y yo creo que al agro lo que hay que darle es tranquilidad de que las cosas de a poquito van a ir mejorando, porque no se pueden sacar las retenciones de un día para el otro, no hay forma, porque los números no te dan, más si sacaste el impuesto país, y que se van a ir bajando con el tiempo y que te van a dar un tipo de cambio razonable. Yo creo que eso es lo único que puedes decir. Entonces, todo termina en lo mismo, ¿viste? Las pymes, el agro, las economías regionales, ¿qué es lo que están pidiendo hoy? Lo hablen también. Un- por ahí para algo mejor que el blend, pero seguramente. ¿Qué es lo que necesita hoy Argentina para juntar dólares? Gracias. Bueno, ya estamos pasados con el tiempo. Seguramente hay muchos colegas que se quedaron con ganas de hacer consultas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Le queremos agradecer por haber participado. Clarísimo y muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Ahora sí, Cande.
Agradecemos la participación del doctor Miguel Kigel, la moderación de la doctora Abdelmalek, como el relator del espacio, doctor del Mónaco. Hacemos un pequeño corte para disfrutar de un café y regresamos en minutos con las exposiciones del primer día de las jornadas. Gracias.